Y ya estamos iniciando la grabación. Me da mucho gusto y les doy la más cordial bienvenida a esta última sesión del 2022 para estar listos a iniciar con mucho ánimo en el 2023, en el primer fin de semana del 2023. Hoy vamos a dar continuidad al tema teórico sobre los métodos que se utilizan en neuropsicología. La semana pasada, y de esto trató la actividad en plataforma, vimos el primero, ¿no? Que tiene que ver con los estudios de caso, que son los estudios de caso. Y hoy voy a ver también teóricamente otro de los métodos que se trabaja como tal. Y en el estudio de plataforma, la actividad en plataforma va a tratarse del tercer método que tiene que ver con todas las pruebas de imagen, de neuroimagen, que bueno, se las dejo en plataforma porque se me hacen un poquito más aplicables y que les puedan trabajar ustedes solos. Regresando, trabajaríamos en el último que son las pruebas de gabinete, que solamente es mencionar, no nos corresponde explicarlas, para terminar con los temas de la relación de la neuropsicología y algunos procesos básicos, como son el lenguaje, la memoria, y todos los que tienen que ver con la atención en algunos casos, como las funciones ejecutivas, la motricidad o las emociones, ¿no? Entonces, con eso estaríamos cerrando los temas completitos de nuestro programa. Y si me permiten, voy a presentar de una vez pantalla y me permitan iniciar la sesión del día de hoy. Le puse 19 de diciembre y es 17 de diciembre. Ahorita la corrijo para que no entremos en confusión. Aquí está. Pues bienvenidos todos, bienvenidas todas las que estamos aquí en vivo y en directo. En esta sesión 6 vamos a ver el segundo de los métodos que propone el programa. Y este método, este segundo método, fíjense que tiene el nombre de estudios de población. Acuérdense que le dejé el número 2 porque primero era el estudio de caso que vimos la semana pasada. Este es el 2, estudios de población. En ese orden voy. Bueno, ¿a qué hace referencia o a qué hacen referencia los estudios de población? Este tipo de métodos hacen o corresponden a la población general que comparte, perdón, ciertas características. ¿Cuáles serían esas posibles características? Sexo, edad o estado de salud. En este grupo se pueden estudiar por diferentes razones, que eso también es importante. Por ejemplo, describir riesgos para presentar alguna enfermedad o ciertas tendencias, realizar descripciones de trastornos conductuales. Por ejemplo, hay una generación de familias que ha tenido hijos donde lo que más escuchamos es que tiene famosísimo TDAH, ¿no? Esta cuestión de la hiperactividad con agresividad, y se ha visto que fue un tipo de generación. Entonces se está analizando alimentación, cuestiones socioemocionales de esas familias, porque ha habido esta tendencia. Actualmente hay una tendencia por varias situaciones en niños que nos están presentando TEA o trastornos del espectro autista, cuestiones de atención y de lenguaje, que en general llevan estos tres que menciono, este punto en común, se empiezan a identificar por cuestiones de lenguaje. O también pueden ser por áreas cerebrales relacionadas con procesos cognitivos específicos, como cuestiones de atención, ya les decía, memoria o cuestiones motrices. Les quiero decir que yo estoy trabajando en la dirección de un preescolar y, por ejemplo, lo que he notado, niños de pandemia, les llamo niños de pandemia, son los que recibo en maternal o kinder 1, donde sus mamás estuvieron embarazadas durante la pandemia. Imagínense, las mamás sin poder salir, era una población de alto riesgo y tienen a sus hijos, además nacen en pandemia y no pueden salir tampoco los niños. Entonces son niños que llegan a la educación formal preescolar desatados, sin límites, con muchos problemas de lenguaje y que quieren ser el foco de atención, ¿no? Entonces,
es interesante, ¿no? Estos estudios poblacionales que nos dan mucha información. Ay, aquí lo veo muy chiquitito, perdónenme la vida. Aquí no me di cuenta, pero para que ustedes lo puedan ver mucho mejor, me parece que si lo amplío, una disculpa, ya cuando lo tengamos en plataforma, voy a procurar que todo se vea de esta manera ahorita, porque sí definitivamente lo vi muy pequeño y posiblemente ustedes más. Para estudiar una población o una población hay dos opciones. Una tiene que ver con estudiar todos sus elementos y que saquemos conclusiones al respecto, ¿no? De estas poblaciones. Podemos tener otra opción, que es la opción 2, que sería estudiar solo una muestra. Y esta muestra nos diga algo sobre la totalidad de lo que hemos observado. O sea, tenemos esas dos grandes opciones. ¿Cuál sería, si nosotros lo quisiéramos preguntar así, como el mejor método? O sea, finalmente, ¿cuál sería el mejor método para estudiar la población? Pues, si hablamos de opciones de mejoras, híjole, pues podría ser el primero. Cuando sea posible. Pero si somos realistas y muy realistas, no es tan sencillo tener acceso a una población, a menos que sea finita y realmente pequeña, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en poblaciones muy, muy grandes o infinitas, es imposible hacer el estudio total. En, en ese caso es cuando decidimos utilizar, por ejemplo, las muestras, ¿no? Que nos digan algo sobre el conjunto de la población. La condición más relevante que se le puede pedir, por ejemplo, a una muestra es que verdaderamente sea representativa. Y les quiero decir que en muchas ocasiones ese es justo el gran problema con las muestras. Es decir, ¿qué hacemos para elegir esa muestra y cómo esas muestras realmente pudieran llegar a ser representativas de la población? Y no solamente porque era lo más fácil o lo más sencillo de poderlas elegir y casi casi a nuestro gusto, ¿no? Entonces, esta parte yo considero que es una de las más difíciles que podemos nosotros manejar o trabajar cuando lo tenemos que hacer en el sentido que yo les mencionaba hace un momento, cuando decimos que las poblaciones son finitas, ¿no? Son infinitas, son tan grandes que es muy difícil trabajar. Entonces, em, la condición es que sea representativa de la población. Dos, si no conocemos esa población, pues no podemos saber si la muestra es representativa. Si llegamos y decimos, bueno, tengo que hacerla sobre este medio y yo no lo conozco, mucho menos saber si la muestra es representativa. Y la única forma de tener garantía de que ocurra es tomar nuestra muestra de manera que cada individuo de la población y cada subgrupo posible tengan igual posibilidad de ser elegidos, lo cual no es tan sencillo, cuando hablamos de muestreos. A ese tipo de muestras se les llaman muestras aleatorias o muestras al azar, y es cuando tenemos que acudir a nuestras clases de estadística. ¿Cómo puedo hablar de una muestra aleatoria o de una muestra al azar? Generalmente se dice, algunos estadísticos dicen que es el 30% de la población total, al que puede ser llamado a tomarse como muestra, el 30% de la población total, y hay diferentes formas de elegirlas al azar, que van desde hacer los papelitos hasta hacer cuadros de estadística también. ¿Cuáles son algunas variables que podríamos considerar para estudiar grupos?
Y esto también me parece interesante que podamos nosotros retomarlo. Hay ocasiones en las que nosotros no elegimos de manera adecuada las variables. Y las variables son aquellas que nos van a permitir identificar desde un inicio ¿cuáles vienen siendo para nosotros las que van a representar o nos van a dar información lo más representativa posible de lo que estamos buscando, de lo que estamos investigando? Las variables generalmente las dividimos en dos, las variables dependientes y las variables independientes. Sin embargo, antes de hacer esta división entre variables, es muy importante que las podamos primero identificar como tal, como variables. Entonces, paso a mi presentación. Aquí está. A ver, me dicen si ya la están viendo. Ya. En el caso, por ejemplo, de grupos de individuos sanos, sin ninguna cuestión en especial, generalmente, su estudio está en ciertos límites que, bueno, no me gusta utilizar mucho este término, pero son considerados como normales o están dentro de esos límites y se controlan debido a variables demográficas, por ejemplo, lo que les decía, edad, sexo, nivel educativo, y también se controlan de alguna manera objetiva con la variable normal, o sea, están en la tendencia común y corriente. Sin embargo, esta última de la normalidad no se controla más allá de asumir que un individuo no tiene una historia neurológica o psiquiátrica. En ese sentido, sin embargo, aquellos que nos llamamos normales tenemos un montón de situaciones, pero que no nos identificamos con alguna situación neurológica o psiquiátrica, eso sí, ¿no? Por ejemplo. Otra cuestión que es importante considerar dentro de las variables es que dentro del supuesto de esa normalidad no puede ser simplemente asumido por el hecho de que después de una evaluación global, em, de decirnos que estamos dentro de esa norma, pues puede haber algún porcentaje que deben ser rechazados por quizá tener un patrón cercano o compatible a un daño cerebral, aunque no sea, o con una situación psiquiátrica que excluiría ya del estudio. O sea, eso, o sea, hay que entenderlo dentro del patrón normal. Por ejemplo, yo tengo un chico que incluso mandé a hacer una valoración psicoeducativa, tiene 3 años, mi individuo, yo veo algo pasa, o sea, en verdad, la cantidad de berrinches, la agresión, el que lo hace con dolo, o sea, ver que una criatura de 3 años verdaderamente llega y te dice, te quiero pegar, ¿no? Y se pega al compañero, ya le pintó la cara, ya le pintó la ropa, se ríe, o sea, digo, hay que valorarlo, pero pues el diagnóstico termina diciendo que por edad todavía no se pueden identificar ciertos patrones, pero es importante colocar ciertos límites, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo ya estoy identificando una variable que aunque las pruebas realizadas todavía no pueden validarlo, yo descartaría de algún tipo de situación porque es compatible. O sea, hay una condición psiquiátrica neurológica que me está diciendo que algo sucede, ¿de acuerdo? Y ahorita está considerado dentro de la norma. Entonces, cuando hacemos estudios de población, hay que estar determinando sobre todo las variables. Eso es muy importante. Ese porcentaje de excluidos, por así decirlo, aumenta la edad de los individuos, se eleva a medida que aumenta la edad de los individuos. Pero como les acabo de explicar, no en todos los casos. ¿Por qué? Pero hablamos de que la edad puede ser un factor en general conforme aumenta porque hay procesos degenerativos en la población.
Por ejemplo, una persona de 101 años, pues ya tiene algunas fallas ya neurológicas, se le olvidan las cosas, se les caen las cosas, imaginan cosas y bueno, eso afecta. Daños cerebrales. Ujú. Daños cerebrales que se detectan no por una gran situación, sino que a veces suceden, sobre todo en personas mayores, no sé si lo han notado, que de repente tienen mucho dolor de cabeza, este párpado como que se les cae, y que les llaman frecuentemente accidentes cardiovasculares, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cuando estamos hablando de que existen estas diferencias o estas posibilidades que tenemos que ir tomando en cuenta de esta población. Hay otra, y que por cierto, en la mayoría de los casos y de estas situaciones pasan inadvertidas. Hay personas que sufren este tipo de situaciones y no se detectan a tiempo y es cuando podemos decir que pues están sucediendo. Entonces es interesante que también nosotros lo revisemos para el caso de ir descartando algunas cuestiones. También podemos determinar lesiones que fueron contraídas en la infancia y que no se dieron, pasaron también inadvertidas, no se dieron la importancia necesaria y que todos los consideramos superados y a veces ni las mencionamos en entrevistas iniciales. Por ejemplo, ahorita que estaba yo preparando y leyendo esta parte, yo, por ejemplo, tuve una caída cuando tenía 7 años y que fue una caída peligrosa, riesgosa, que mi maestra no reportó a mi mamá, sino mis compañeras le reportaron a mis papás cuando llegaron por mí a la escuela. Fíjense que iba yo en mitad de patio y una compañera de secundaria, yo iba en segundo de primaria y la compañera de secundaria me avienta, o sea, ella iba para atrás corriendo y quién sabe cómo hace, pum, me avienta y yo salgo y me pego en el quicio pues, de donde está la separación del patio con ¿cómo se llama? Con una partecita más alta, yo creo que era de este tamaño, la elevación, un pasillo, y me pegó justamente en la nuca. Fue el golpe tan fuerte y o sea, todo el mundo se asustó porque yo siento que en ese momento, yo recuerdo, vi negro, vi estrellitas y yo me vi dando vueltas, ¿no? Entonces, fue muy fuerte el golpe y lo peor que pudo hacer mi maestra es haberme movido, por ejemplo, ¿no? Y yo me sentía muy mal, o sea, físicamente yo no les puedo contar, yo lloraba, yo me la pasé llorando, nunca le hablaron a mi mamá, nunca reportaron, no sé cuánto tiempo era del recreo a la hora de la salida, yo creo que pasaron 3 horas, y yo me sentía tan mal, no les puedo describir en esto, pero simplemente yo me sentía terrible, terrible. Me dolía la cabeza, tenía una sensación muy extraña. Cuando llegan mis padres por mí, le cuentan, es que la tiraron y se pegó aquí bien feo, pensamos que no reaccionaba, así le dieron alcohol y mi mamá me miraba y lo que hizo mi mamá todavía, ay, qué horror, fue llevarme a distraerme a lo que ahora sería una plaza comercial y yo lloraba y me decían, ¿te quieres ir a la casa? Me quiero ir a la casa. Me compra un helado, imagínense, y yo lo trataba de tomar, pero no sé. Llego a la casa y lo primero que me da es vómito. Y aparte estaba yo acostada porque yo le decía a mi mamá que quería dormir. Cuando mi mamá se da cuenta que me da vómito, es el momento en que dice: "Algo no está bien", y corremos a urgencias. Y de ahí, pues, todavía no, imagínense, ¿no? Ya, ¿cuántos años tendré? No se los cuento, pero no estaban como muy de moda y o sea, sí existían obviamente las tomografías, pero lo primero que me tomaron, pues, fue más bien una radiografía. En la radiografía, mi doctor y para eso, pues, ya siguieron pasando las horas, ¿no? Ya para esos entonces eran casi las 6 de la tarde, el doctor dice: "No, aquí tuvo una conmoción cerebral", y dice: "Señora, usted puede denunciar al colegio porque se pudo haber muerto su hija", o sea, y además todo lo que pasé. En conclusión, para mí, fíjense que ese evento me llevó a estar 1 mes en mi casa, a casi perder el ciclo escolar y a muchas situaciones derivadas de ese golpe que hoy, al transcurso de los años,
si a mí me entrevistan qué sucesos hubo en tu vida, ese es uno de los que no quiero recordar y que precisamente no menciono. Sin embargo, sí hubo cambios en mi forma de ser y de hacer. ¿Qué creen? Me volví súper miedosa para todos los juegos que tienen que ver con pelotas, porque fue por culpa de una pelota que me tiraron. A mí me dan mucho miedo todas las cuestiones de juegos fuertes como fútbol, básquet. Yo lo que hago es quitarme de las pelotas, o sea, soy pésima, siempre reprobé en la secundaria esa parte de educación física, y de ahí se generó para mí un montón de temores, ¿no? Que hasta reciente acceso a una terapia psicológica y por otras razones, o sea, vamos asumiendo, pero este tipo de situaciones las obviamos. Hay que tener en cuenta que en cuanto más antiguas son las lesiones, siempre hay una reorganización de los sistemas y a veces no son detectados y obviamente hay situaciones que pueden desbordar esos límites normales y que puedan interferir en los resultados de la investigación y ni siquiera sabemos. Hoy en día, pues qué padre que yo pude identificar que a partir de esta situación no solamente hubo una lesión que no me afectó ni en el lenguaje, ni en memoria, ni en inteligencia, ni mucho menos de manera afortunada, pero sin otras cuestiones de temores que psicológicamente se llevan y los tengo muy bien guardados, ¿no? Entonces, y varios, ¿no? Así de simple de ya no querer participar en cuestiones de deportes, ¿no? Y que bueno, hay cruce tercero, cuarto, quinto, sexto, primero, segundo, tercero, secundaria. Imagínense cuánto tiempo. Y eso hay que tener en cuenta como variables que a veces están dentro de la normalidad y no se conocen. Ahora, ¿qué sucede si sí nos adentramos en la parte de pacientes ya neuropsicológicos? Pues que es aún más difícil lograr el estudio con un grupo homogéneo. Se vuelve más difícil. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué criterios deberíamos de tomar para poder ubicarlos? Bueno, el primero sería justo localizar, localizar hemisféricamente las lesiones. Fue muy utilizado en las investigaciones neuropsicológicas del periodo psicométrico, cuyo objetivo era determinar alteraciones conductuales derivadas de lesiones de un hemisferio cerebral o de un lóbulo cortical. Este criterio, pues a lo mejor me van a decir ustedes, es de los menos fiables, porque hay una gran variedad de características de lesiones en todos los individuos, en la localización, en la extensión, en la afectación, porque ya vimos hace 3 sesiones la geografía del cerebro. Es muy diferente en cada individuo. Entonces, sería muy importante que aquí, más que estudio de población, se hiciera, por ejemplo, un estudio a través de imágenes, sea a través de una tomografía, sea a través de una simplemente radiografía. ¿Ok? Eso sí sería importante para complementarlo, para revisar. Otro criterio tendría que ser la pertenencia a uno de los síndromes clásicos, que pues aquí tiene mucho que ver la gran variedad de los grupos de pacientes que tienen dañados uno, dos o más componentes de alguna parte del cerebro. Entonces, habría que revisar también a través y complementar a través de estudios de imagen qué es lo que está sucediendo. Y sé, a lo mejor, revisar la afectación de las estructuras cerebrales, em, que, por ejemplo, no es el caso necesaria o exclusivamente de cuestiones, de tumores, tampoco de accidentes cerebrovasculares, no lo es, pero que en ocasiones sabemos que hay una situación
eh, en la que debemos de tener mucha precisión en la parte nosológica, es decir, en la clasificación de las enfermedades, porque es como ahora, existe el COVID y el COVID ha afectado, si es la variante tal, los pulmones, si es la variante B, la respiración, no la respiración, el olfato, otros al gusto. Si es la variante Omicron, es la parte no de pulmones, sino de nariz y garganta, y así sucesivamente. O sea, cada caso es diferente. Y en el caso del cerebro mayor, las lesiones de origen externo o traumatismos cranoencefálicos pueden afectar cualquier estructura cerebral y no forman parte, por ejemplo, de ninguna categoría ya vista en medicina o de algún síndrome en especial, y que a veces atacan la parte de las emociones, el área emocional del cerebro. Ojo, que eso fue lo que me pasó a mí. O sea, más que físico, atacó la parte emocional de seguridad o de miedos, por ejemplo. Cuando utilizamos o queremos hacer investigación en estos grupos, es importante siempre tomar en cuenta la variabilidad, que cada sujeto es individuo, es cada individuo tiene una característica que, si bien existe dentro de lo normal, no es un hábito que esta condición se cumpla. Y entonces, el reflejo de la investigación que estemos haciendo quizá no da las características de alguno de los miembros y entonces pierde sentido la investigación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tomar en cuenta todas las variables. Ahora, dirán ustedes, pues sí, qué difícil, ¿no? Hacer este tipo de estudios. Yo creo que el estudio de poblaciones es uno de los más, vamos a decir que interesantes, sí, pero de los que de alguna manera tenemos que recurrir am, a un apoyo, que en este caso es el apoyo estadístico. Ahí sí es muy importante para que nosotros podamos revisar la parte de la confiabilidad. Y a veces en algunas áreas decimos, no, ya no queremos trabajar con las partes estadísticas, pero para hacer estos análisis a mí sí me parece determinante y me parece muy importante que si vamos a estudiar poblaciones, sea la estadística uno de nuestros medios más importantes para poder definir y para poder aclarar cuáles serían algunas circunstancias que hay que tomar en cuenta en cada uno de estos estudios. ¿Cuáles serían, porque sí los hay, algunas ventajas de estudiar estas áreas neuropsicológicas en los individuos? Pues por lo menos yo les puedo compartir que hay 4. La primera y la más importante desde mi punto de vista es obtener resultados fiables, porque estamos descartando variables, que ya vieron que hay muchísimas. Segundo, la organización de los sistemas puede ser estudiada con el enfoque de casos únicos y de esa manera no generamos o no generalizamos en los estudios. Es muy difícil que haya un número suficiente de estímulos equivalentes para obtener suficientes datos cuantitativos en análisis de algunos sujetos. Entonces podemos hablar de casos únicos y eso es muy válido en la parte de la neuropsicología. Y también otra ventaja es que esos estudios de casos únicos podemos repetir test, repetir ciertas tareas em, y hablar del área cualitativa de evaluación.
Se puede decir que con el sujeto, con ese único sujeto, podemos estar trabajando, revisando, y se impide obtener la ejecución estática para el análisis estadístico de datos. Estaríamos hablando más bien de datos cualitativos. Un ejemplo de trabajo cualitativo es la entrevista en profundidad, que a diferencia de la entrevista simple, tú puedes hacer entrevista en profundidad, es decir, a un solo sujeto en 3 o 4 o las ocasiones necesarias y abundas sobre un punto. Es cualitativa, la interpretación es cualitativa, pero no por ello no es válida. Y entonces estás trabajando sobre este caso y lo vas profundizando. Esa es una de las grandes ventajas del estudio de poblaciones. Y también, por último, lo que sería que estos estudios pueden conducir, los grandes estudios grupales, a resultados menos engañosos, según este autor, que los estudios de caso. En cualquiera de las situaciones, pues siempre se dice que lo grupal te da más información que los de caso único. Sin embargo, eh, el punto más importante de estos estudios de población es que pueden ayudar a resolver dificultades en la generalización, a diferencia de los casos únicos que vas nada más haciendo la referencia como de una sola situación. En los grupos puedes llegar finalmente a ver varias circunstancias similares en varios individuos y llegar a constantes. Y esas constantes pues te llevan a proporcionar resultados y además resolver o dar causas de solución variada. Esas son las ventajas de hacer estudios poblacionales en el ámbito de la neuropsicología. ¿Qué nos toca hacer esta semana de investigación en plataforma? Fíjense bien, les dejo uno de los más sencillos, no por el que sea sencillo el método, sino en cuanto a la explicación teórica. Nosotros ya vimos la semana pasada el estudio de caso. Ya estamos viendo hoy el método de estudio de poblaciones. El que les dejaré a ustedes para el trabajo en plataforma es el del estudio de neuroimagen estructural funcional y anatómico funcional. Esa es la que quiero que ustedes me expliquen y es la actividad de plataforma de esta semana. ¿Qué voy a hacer? Les voy a dejar el material para que ustedes lo puedan revisar sin ningún problema. Tienen una fuente y les voy a pedir simplemente que hagan una síntesis, una presentación muy concreta en qué consisten las técnicas de neuroimagen como método neuropsicológico para el estudio de procesos psicológicos y de la conducta. El próximo año, en el 2023, yo mencionaré solamente las pruebas de gabinete, haciendo una síntesis de lo que presento yo y de lo que ustedes hayan investigado sobre las técnicas y presentado de neuroimagen, de las técnicas de neuroimagen estructural, funcional y anatómico funcionales también. No se preocupen, la actividad, como siempre, va con un material de lectura de donde van a poder hacer la actividad, que les estoy pidiendo un resumen que sea presentado de manera gráfica, sea con un mapa, sea con un mapa mental, un mapa conceptual. Puede ser también una infografía, o sea, como ustedes puedan sintetizar lo más posible este método de neuroimagen. Y bueno, esas serían las actividades de este tema, que les digo es el más pesado en cuanto a teoría. Y pues si no hay más dudas, estará el material hoy mismo en un ratito más. Un ratito, acuérdense que acabo clase después de la 1 y me levanto a desayunar porque no me da tiempo de desayunar en la jornada. Den un momentito, yo espero que hacia las 7 de la tarde ya esté el material completo para que ustedes puedan terminarlo, si les es posible el 23 y si no, bueno, ustedes organizan su tiempo. Porque lo voy a dejar con entrega extemporánea, pero no se confíen, la idea es que termine lo más posible y que ustedes puedan estar felices estas 2 próximas semanas. Y Karen, Jacqueline y quienes nos vean en otro momento, pues les deseo un excelente fin de año
y que tengamos un 2023 muy exitoso, lleno de trabajo, lleno de estudio y pues con muchas áreas por realizar. Entonces, mi felicitación y estamos en comunicación, Karen y Jacqueline, estamos pronto saludándonos. Muchas gracias y buenas tardes. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Que se la pase bonito Gracias. también. Igualmente. Bye.